Gracias, subsecretario. Buenas noches a todos. Si pueden montar la presentación, por favor. Bueno, para el Sistema Nacional de Sangre es verdaderamente importante que se abra este espacio en el marco de esta conferencia informativa, precisamente para expresar e informar todo lo que está sucediendo a relación de sangre en el marco referente de COVID. Entonces, para optimizar esta presentación voy a abordar dos puntos. El primer punto es la estrategia para el abastecimiento de sangre segura durante la pandemia por COVID-19 y el segundo punto serán los protocolos de investigación. Y referente hago este llamado al uso de plasma convaleciente para atención de pacientes graves con COVID-19. La siguiente, por favor. Entrando de lleno en la presentación, experiencias previas que se han tenido con otras contingencias epidemiológicas, con otras pandemias, la experiencia que se está viviendo a nivel mundial y la experiencia que se está viviendo en México con COVID-19, sugieren y señalan que va a haber un impacto negativo significativo en el abasto de sangre. ¿Por qué razón es esto? Por una razón muy sencilla. El flujo de donantes de sangre efectivos en los bancos de sangre está disminuyendo. Y no es una situación que únicamente esté viviendo este país, es en todos los países del mundo. Y por situaciones inherentes al COVID, tanto a la presentación de enfermedad, a la presentación de contacto, o a la presentación de algunos otros factores que tenemos que llamarle importancia también en este momento, como el mismo miedo que puede tener un posible donante a salir de su domicilio o de su resguardo y acudir a un banco de sangre a donar, son puntos totalmente importantes que debemos de tener en cuenta precisamente para reconocer la situación que estamos viviendo en México y también en el mundo. Puede haber un desabasto de sangre y de componentes sanguíneos en el Sistema Nacional de Sangre. Hago énfasis y les pido aquí mucha atención. En este momento no hay un desabasto de sangre en el país, pero las medidas y acciones que debemos de tomar van encausadas precisamente a eso, a prevenir este desabasto. Sin embargo, nos estamos enfrentando a este panorama que les he comentado, pero no hay que olvidar un punto muy importante. La donación de sangre debe de continuar, porque hay poblaciones de individuos que presentan algún tipo de enfermedad o algún tipo de urgencia en el cual la transfusión sanguínea es el único método para poder nuevamente sustituir la función de esta persona. Y precisamente aquí tienen, por mencionar algunos grupos que requieren de la transfusión de manera frecuente y de manera urgente. Primer grupo, los pacientes con enfermedades hemato-oncológicas. Estos pacientes han perdido la función de un tejido, que es la médula ósea. ¿Y qué función tiene este tejido? Producir sangre. Han perdido esta función o no pueden producir su sangre, tanto cuantitativa como cualitativamente, o por separado. ¿Qué necesidad tienen entonces estos pacientes? Tienen necesidad de transfusión. Pongamos un ejemplo, situémonos en condiciones: cáncer infantil, leucemia. La leucemia aguda es una enfermedad que requiere tratamientos de quimioterapia intensiva, por lo menos en las dos primeras fases: inducción a la remisión, intensificación, etc. En este momento, tanto pacientes pediátricos como adultos que estén siendo tratados con esos protocolos de quimioterapia van a requerir transfusión sanguínea. Y van a requerir transfusión sanguínea de manera frecuente y constante. Otros padecimientos que requieren transfusión sanguínea de manera urgente, que puede ser que son individuos que no presentaron una enfermedad, pero que en un momento dado de urgencia están presentando el requerimiento transfusional y que no existe al menos otro fármaco para poder compensar esta función de la sangre o del componente sanguíneo a transfundir. Me refiero a hemorragia obstétrica, traumatismos y accidentes. A pesar de la situación que vivimos con la pandemia COVID, son situaciones que se presentan al día en la salud de México y que no escapa a ninguno de nosotros.